Bueno, vine aquí invitado por Albaluz Pinilla, compañera, amiga, y no tengo una ponencia, no tengo apoyo de PowerPoint, soy un pésimo improvisador, pero pues, digamos, primero la amistad, pero también la obligación moral que siento de rendir homenaje a esta fecha y desde luego a todo el mes de abril. Todo el mes de abril que tiene grandes significaciones, como ustedes saben, el 9 de abril, que hoy ya se consagró como el Día Nacional de las Víctimas. El 19 de abril, donde nace el movimiento 19 de abril, que me hizo como soy, me hizo persona, me hizo mucho más colombiano, me hizo querer y conocer mucho más este país. El M19, del cual yo soy padre, pero también soy hijo de ese movimiento. Yo me siento con orgullo de haber sido del M19 y también siento el orgullo de haber participado en el proceso de paz del M19 que remató con la Constitución del 91. El 26 de abril, donde muere asesinado Carlos Pizarro, el 28 de abril, donde muere en un accidente aéreo Jaime Bateman, todas son fechas para todos los colombianos muy importantes. Algunos de los estudiantes, de los jóvenes, seguramente no conocen quién fue Jaime Bateman, muchos tampoco quién fue Carlos Pizarro, y tampoco, indudablemente, qué fue el tema del M19 que se desmovilizó y no entregó las armas, las dejó. No hay una sola arma que esté en manos de nadie disparando a ningún colombiano. El M19 las dejó y eso es importante y es fundamental que se entienda. Nunca hubo entrega de armas, hubo una dejación de armas y ese es un elemento básico también para entender el proceso de paz del M19. Por eso, cuando se habla de entrega de armas, pues obviamente parecería, digamos, como una declinación, como un sentido de derrota, y lo que se hizo fue un pacto de paz, un proceso que empezó con un proceso de paz donde se mostró que la paz en Colombia era posible, que los colombianos no estaban condenados per secula seculorum a la violencia. Y esa es la lucha que se viene sosteniendo desde hace 20 años, una lucha por la paz de los cuales hay personas tan notables como el mismo Jaime Bateman, cuyo momento más importante fue la salida que le dio a la toma de la Embajada de República Dominicana cuando planteó la posibilidad de darle salida a una situación tan complicada como esa a través de un diálogo. Allí nació la idea de la paz posible en Colombia y ese fue el momento más importante que se tuvo en un país que estaba convencido de que estábamos en esa condena eterna a la violencia, a la guerra. Creo que empezar a mirar a través de lo que se estaba produciendo ahí, una camioneta donde estaban hablando se estaba hablando con el gobierno nacional, con testigos de la comunidad internacional, con la gente alrededor, los medios de comunicación en esa carrera 30, allá al frente de la Universidad Nacional. Ahí Bateman entendió de que se había abierto un nuevo momento y lo planteó así ante el país. El diálogo nacional o lo que se planteó en ese momento fue eso, la posibilidad de que los colombianos nos entendamos de una manera distinta, que no sea por las vías de hecho o las malas. Y esa es la grandeza de Bateman, haber sido el precursor de los procesos de paz. Bateman, en una entrevista muy interesante que hizo luego, le preguntó al periodista cómo iba a ser el recordado, y él planteó: yo quiero ser recordado como el profeta de la paz. Y eso es muy importante. Los profetas, desde luego, no ven las realizaciones, pero son los que anuncian las cosas, y Bateman era un visionario, además de todo lo que en la emocionada lectura que hizo Piedad sobre el tema del amor, también fue un hombre
con una capacidad de mirar el país más allá de sus propias circunstancias personales, más allá de su propia vida. Y eso es muy importante en la conducción de un país, que los hombres logremos mirar el país más allá de nuestras limitaciones y de nuestra propia vida. Ese fue Jaime Bateman, y yo le recomiendo a todos los jóvenes, por ahí hay varios libros donde se habla de él. Hay un libro de Darío Villamizar donde relata toda la vida de él. Hay otro libro que se llama El Profeta de la Paz, donde se recogen las entrevistas de él. Creo que ese tema de conocer la historia y de conocer a esos grandes personajes en toda su dimensión, no solamente como guerrero, sino como un hombre que quería profundamente este país, porque además el M-19, que hoy, digamos, celebra no su nacimiento, porque realmente el M-19 nació en enero del 74, pero sí reivindicando una fecha que es una vergüenza, esa fecha, un robo electoral, un atentado contra la democracia por parte de ambos partidos tradicionales que en ese momento estaban gobernando mediante un pacto excluyente. Ese fue, es decir, el M-19 surge como una protesta contra un fraude electoral. Fue una protesta armada, por supuesto, pero una protesta desde la democracia misma, como bien lo señalaba Iván. Quiero hacer también unos comentarios frente a lo que plantea Iván, en lo cual creo que tengo grandes coincidencias, también divergencias, pero creo que hoy no es un día para plantear divergencias, sino para también plantear grandes convergencias. Sin embargo, no puedo pasar por alto el hecho de que se plantee algo que dice de la insuficiencia política de la Constitución del 91. Creo que la insuficiencia política ha sido de la clase dirigente, la insuficiencia política de los gobernantes y presidentes que hemos tenido para desarrollar la Constitución. Al contrario, ha habido un intento de derogar la Constitución, no de desarrollarla. Creo que el mismo Iván lo reconoce, la Constitución aporta elementos de cambio, pero desde luego son las fuerzas reales las que pueden desarrollar los mandatos constitucionales. Y eso es el desafío que todavía tenemos, la de abandonar viejos esquemas, viejas formas de hacer las cosas, de pensarnos de una manera distinta, de relacionarnos de una manera distinta para poder juntos construir los cambios. Desafortunadamente no hemos tenido la fuerza necesaria, no hemos podido construir la fuerza necesaria para que el país avance en la dirección correcta. Si a alguien le fastidiaba la Constitución del 91, es al anterior presidente, Álvaro Uribe. Afortunadamente no logró hacer una contrarreforma, todavía él está añorando un proceso constitucional que logre imponer un Estado de derecho, no de derecho, como es el de la Constitución del 91. Y eso, desde luego, es bastante complicado. Pero miren la fortaleza de una Constitución que, pese a la debilidad nuestra, digamos, de la gente, de los dirigentes, pese a esa debilidad, ha sido sostenida por el pueblo. Y en ese sentido me parece que hay un gran acierto en los procesos de los años 91, y desde luego, pese incluso a las propias debilidades de la misma Constitución, pero la clase dirigente le quedó pequeña, le quedó insuficiente a la Constitución del 91. Ese es el desafío y es el reto que está por delante, convertir este país en un Estado realmente democrático, en un Estado social de derecho. Todavía hay gente que piensa con el espíritu de la Constitución del 86. El espíritu de la Constitución del 86 era de una cultura presidencialista fuertemente centralizada, de un país sin derechos, donde el soberano era una abstracción que era la nación. Decían, la Constitución del 86 decía que la soberanía descansa en la nación. La Constitución del 91 afirmó que la soberanía descansa en el pueblo y que ni siquiera los representantes del pueblo,
los elegidos representan de una manera permanente al pueblo, de que el pueblo es soberano. Ese es el espíritu fundamental de la Constitución del 91 y ese es el espíritu que muchos sectores y actores no reconocen. La Constitución del 86 sigue luchando ahí, está viva en el sentido en que hay muchos actores que siguen tratando de regresarnos a la Constitución del 86. Creo que la apuesta es, entonces, a mi modo de ver, por desarrollar la Constitución del 91 en toda la fuerza democrática que ella tiene. Desde luego se han logrado avances. Hoy los partidos tradicionales, que eran los sostenes fundamentales de la Constitución del 91, prácticamente están un poco, digamos, bastante derruidos. Estamos en el instante de la creación de nuevas fuerzas. No ha sido un camino fácil, son 20 años de derogación del viejo Estado y de construcción del nuevo. Por eso creo que la posibilidad de construir la paz pasa por ahí, la posibilidad de construir nuevas fuerzas políticas, de que la gente se exprese a través de nuevas expresiones políticas. Allí está la clave de la paz. Estoy de acuerdo con lo que planteaba también Iván en el sentido en que, digamos, un proceso de paz hoy es inimaginable pensado solamente como un diálogo exclusivo gobierno-guerrilla. La paz, la insurgencia no armada es el factor fundamental en este país, es al que hay que escuchar, a todos esos municipios y sectores del país olvidados, rezagados, condenados, digamos, a vivir en el ostracismo y en la exclusión. Allí es donde está la clave de la paz. En ese diálogo, y vuelvo tal vez a recoger las palabras de Bateman, en ese diálogo nacional que es necesario desarrollar. Este país y este gobierno y esta clase dirigente tiene pecados muy profundos, como el mismo asesinato de Gaitán, todavía no resuelto. Todo el mundo sabe que en el fondo fueron las direcciones de los dos partidos tradicionales lo que lo mataron. Sin embargo, eso no figura en ningún libro de historia. Aparece el 9 de abril simplemente como un suceso de amotinamiento del pueblo que borracho, enfurecido, digamos, se dedica a destruir esta ciudad. Pero no aparece el causal, lo que detonó, lo que implicó, digamos, ese tema. No aparece, desde luego, tampoco quién se robó las elecciones del 19 de abril. Todavía no hay responsabilidades en ese sentido, que son grandes crímenes, porque es burlar la voluntad popular. Y es el peor crimen que se puede cometer contra un país, es desconocer las razones y la razón fuerte que tiene un pueblo. Cuando vota, cuando constituye un liderazgo de una persona. Y esa burla, ese desconocimiento del pueblo, por supuesto, ha traído grandes dosis de violencia. Jaime Bateman, fue un crítico, un luchador contra esa situación oligárquica, contra esa situación de exclusión, pero también un crítico de la izquierda. Y eso no se nos puede olvidar. Bateman criticó pensar en que la izquierda, digamos, pensaba en una lucha para siempre, en una resistencia para siempre. Y Bateman dijo, hay que acortar los tiempos de la guerra, hay que lograr, digamos, que las soluciones se den muy rápido, de que la guerrilla es un estado transitorio, no un estado permanente ni un estado feliz, es un estado relativamente precario de personas y desde luego un país. El movimiento armado debe ser un episodio, no una permanencia. Y eso fue, digamos, el gran aporte que hizo Bateman en el desarrollo de los cambios, de las transformaciones y de este país. Creo que recoger esas enseñanzas que son profundas, que son serias, y en el cual, digamos, él se jugó la vida tratando de acortar los tiempos de la guerra, haciendo lo que tocaba hacer para no simplemente vegetar o sobrevivir en la selva, sino haciendo acciones a nivel internacional, a nivel nacional, hablando con el uno, con el otro, para lograr concitar
un movimiento que generara, digamos, estas grandes transformaciones, haciendo propuestas importantes como las del diálogo nacional después de la toma de la Embajada de República Dominicana. Y aquí quiero hablar desde luego de Carlos Pizarro. Carlos Pizarro, asesinado el 26 de abril de 1990, fue también un hombre que a través de su acción, a través de la decisión que tuvo, creo que era el único por la autoridad política y militar que tenía dentro de la fuerza insurgente en el M-19, que podía dar ese paso con la tranquilidad, con la fuerza con que lo hizo. Y la verdad, digamos, es que después de esos asesinatos supimos que la mejor manera de rendirle homenaje no era retroceder al viejo camino de las armas, sino seguir avanzando hacia el camino de la paz. Por eso cuando lo mataron, la disyuntiva nuestra es: ¿nos devolvemos para el monte o profundizamos y enterramos a Carlos de una manera pacífica pero multitudinaria? Y así lo hicimos. Y por eso fue posible la Constitución del 91. Por eso ese elemento que reconoce Iván, de que sí fue un cambio importante que no se puede desconocer, por el cual mucha gente luchó y entregó la vida. Entonces, ese reconocimiento de nosotros como país en un mes que condensa tantas fechas tan importantes es muy, pero muy valioso. También quiero señalar por último y anotar algo que planteaba Mauricio García. Un proceso de paz sin una movilización por la paz es un movimiento condenado al fracaso. Tal vez la lección más importante que él plantea de lo del Caguán es eso: las armas nunca sustituyen al pueblo, nunca lo representan en últimas. Las armas pueden ser activadoras de procesos. Si se convierten en desactivadoras de procesos, son negativas. Creo que la lección más importante y la deuda también enorme que este país tiene con su propia historia es el genocidio de la Unión Patriótica. Es el primer elemento que hay que resolver, que se tiene que resolver para, digamos, darle una puerta real a la paz. Aquí, y no es un problema jurídico, porque por supuesto hay demandas, y hoy en la Corte Interamericana hay una demanda sentada y hay unos alegatos de orden jurídico, pero mientras este país no sepa que ese asunto por allí, por la solución, por la reivindicación y por la restauración de esas víctimas, pasa la paz, pero sobre todo por sellar la imposibilidad de que otro genocidio como el de la Unión Patriótica se produzca. Por ahí pasa la paz. Esa es la gran negociación, la garantía para que cualquier movimiento político que surge en este país no tenga que andar sobreprotegido, se pueda hacer una discusión franca, tranquila, se puedan debatir los temas sin temor a que la gente sea asesinada. Allí está la clave de la paz, no en otra parte. Y me parece que la gran lección y la gran reflexión pasa por ahí, por pensar en temas como la Unión Patriótica. En nosotros, cuando en el proceso de paz de Belisario, nos abrimos en dos caminos, dos experiencias distintas. La experiencia del M-19, que habló del diálogo nacional, y la experiencia de la FARC, que habló de la Unión Patriótica, ambas fallidas. La experiencia del diálogo con el M-19 terminó en la demanda que intentamos poner en el Palacio de Justicia, que terminó con un holocausto. La experiencia de paz que se hizo con la FARC terminó en el genocidio de la Unión Patriótica. Ambos son hoy por hoy unos agujeros negros, unas cosas que te toca trabajar, que toca mirar, que toca examinar y que toca cerrar también. Y desde luego la responsabilidad de quienes dirigían el país y que siguen dirigiéndolo de alguna manera es asumir también esas responsabilidades. Muchas gracias.